Introducción a LAMMPS. En este breve tutorial explicaremos algunas de las características del paquete de simulación de LAMMPS y presentaremos algunos ejemplos de cómo desarrollar simulaciones de dinámica molecular. Bien, entonces LAMMPS es un paquete que permite simular sistemas muy grandes, es decir, masivos. De ahí el nombre de Large Scale Atomic Molecular Massively Parallel Simulator, que pues viene siendo la traducción simulador paralelamente masivo de sistemas atómicos y moleculares de gran escala. Bueno, este paquete fue originalmente diseñado en los laboratorios Sandia por Steve Plimpton, Aidan Thompson, Stan Moore y otros autores. Básicamente el paquete LAMMPS simula sistemas atomísticos que consisten en sistemas orgánicos e inorgánicos, dinámica molecular de grueso, métodos mesoscópicos, Monte Carlo, elemento finito y dinámica granular. Este paquete, por lo tanto, se dice que simula pues casi todo sistema físico. Está escrito en el lenguaje C++ y se basa en scripts. Estos scripts se constituyen de comandos en líneas y líneas de comando, o pueden estar basados por otras instrucciones. Puede utilizarse el paquete LAMMPS como una librería dinámica de Python. Es posible descargar dicho paquete en el sitio que aquí señalamos de los laboratorios de Sandia, y hay muchas formas de instalarlo dependiendo del sistema operativo y de la arquitectura de la máquina que se tenga. Entonces LAMMPS nos permite hacer muchas simulaciones, muchos tipos de simulaciones, y señalaremos entonces las características generales de LAMMPS. Bueno, para empezar debemos decir que LAMMPS tiene una gran variedad o una gran cantidad de tipos de átomos de diferente naturaleza, es decir, átomos verdaderos, átomos cuánticos. En realidad todos los átomos son cuánticos. Sin embargo, puede haber diferentes aproximaciones en donde los átomos no son cuánticos, es decir, no consideramos la naturaleza dual de la materia, sino que pueden ser sistemas clásicos en donde pues se pueden simular como partículas newtonianas, es decir, partículas de Newton. Entonces también puede haber aproximaciones en donde un cúmulo de átomos clásicos simulados utilizando la dinámica de Newton pueden simularse a través de aproximaciones de grano grueso, y pueden existir también modelos híbridos entre sistemas cuánticos y sistemas clásicos. Desde el punto de vista de los potenciales atomísticos que nos permitirán introducir las fuerzas que describen estos sistemas, existen varias bases de datos como OPLS, CHARMM y AMBER. Estos sistemas o estas bases de datos lo que nos permiten es introducir los parámetros de los potenciales atomísticos que definen las interacciones por pares entre los átomos. Recordemos que desde el punto de vista clásico basta definir interacciones entre pares de partículas para definir la dinámica de un sistema, cosa que no ocurre en el caso de los sistemas cuánticos o reales, en donde las interacciones pueden ser entre 3 o más partículas. Entonces, desde el punto de vista clásico, es mucho más sencillo utilizar potenciales atomísticos, ya que solamente utilizamos interacciones por pares. Asimismo, contamos también con potenciales de grano grueso, es decir, en donde un conjunto de átomos pueden ser simulados, pueden ser considerados como una partícula efectiva. En este caso se pueden diseñar potenciales adecuados a estas aproximaciones que sirven para poder simular sistemas pues con un mayor número de átomos. También tenemos los potenciales de tipo tabulados, en donde en vez de proporcionar expresiones algebraicas o matemáticas, lo que damos es un conjunto de valores tabulados de los que nos permitirán calcular las fuerzas. Asimismo, además de desarrollar dinámica molecular,
También LAMPS puede llevar a cabo dinámica Monte Carlo, Monte Carlo, métodos de optimización, así como algunos métodos como el elemento finito, la dinámica granular. Desde el punto de vista termodinámico, LAMPS nos permite utilizar ensambles termodinámicos como son NBE, NBT, NPT, NHT, ensamble de Langevin o DPD. Estos son ensambles clásicos que nos permiten introducir las variables termodinámicas como el número de partículas, el volumen, la energía total del sistema, la presión, la entalpía, y en el caso de Langevin, pues es un sistema estocástico que se rige por la ecuación modificada de Newton, es decir, la ecuación de Langevin, así como DPD, que es una ecuación también que nos permite simular sistemas de grano grueso. Otros métodos con los que cuenta LAMPS es la dinámica mesoscópica, tales como la dinámica estocástica rotacional o SRD, y el método de Lattice-Boltzmann, que nos permite simular sistemas o poblaciones de átomos. Y bueno, es una aproximación que no resuelve la ecuación de Newton, pero se basa en ideas básicamente estocásticas y probabilísticas. De mismo modo, tenemos métodos de minimización, que son métodos que nos permiten encontrar la configuración de mínima energía de un sistema. Una de las características principales de LAMPS es la capacidad de introducir nuevos métodos y características que son incluidas por los usuarios, es decir, se pueden incluir nuevos potenciales, nuevos tipos de átomos, y eso hace de LAMPS un paquete muy versátil porque es expandible. Entonces, cada que se actualiza una versión, pueden aparecer nuevos potenciales o nuevos sistemas. Esto resulta muy conveniente, ya que se puede ir incrementando la capacidad del paquete. Bueno, vamos a hablar un poco de los tipos de átomos que existen en LAMPS. Entonces, aquí podemos ver que existen diferentes representaciones de sistemas atomísticos y no atomísticos. Por ejemplo, aquí se mencionan los modelos reales de átomos reales y átomos que vamos a denominar de grano grueso. Vemos aquí un ejemplo de un sistema formado por átomos, moléculas de agua conformadas por un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. Entonces, este es un ejemplo de un sistema atomístico en donde definimos las interacciones entre átomos de hidrógeno, de oxígeno y de oxígeno y oxígeno. Y otra aproximación puede ser un sistema basado en un sistema atomístico, pero en donde las partículas de agua se definen a través de otro tipo de átomos. Tenemos también moléculas orgánicas e inorgánicas, que pueden ser como átomos de ADN, moléculas de ADN y otro tipo de sistemas de esta naturaleza. Tenemos así que la dinámica molecular atomística es capaz de simular moléculas como proteínas o el ADN, como señalamos. También tenemos modelos de grano grueso de mesoscala, en donde podemos introducir sistemas como Stochastic Rotational Dynamics, Dissipative Particle Dynamics y Lattice-Boltzmann. Estos métodos simulan átomos efectivos y nos permiten alcanzar escalas mucho mayores que en el caso de los átomos reales. También podemos simular partículas que no son necesariamente esféricas, es decir, casi siempre se simulan sistemas en donde las partículas son de forma esférica, pero pueden ser de forma no esférica, como el caso de los elipsoides. Tenemos también el caso de segmentos lineales finitos y triangulares, partículas cargadas, partículas dipolares, colecciones rígidas de partículas, y podemos hacer una combinación de las anteriores. Bueno, en lo que refiere a la estructura básica del software, LAMPS está diseñado para ser precompilado en diferentes plataformas, es decir, se puede utilizar en plataformas Unix, Windows, inclusive también Mac. El código es libre, por lo cual se puede descargar de forma gratuita del sitio que señalamos anteriormente, o también se puede compilar dicho código al obtenerlo, y podemos obtener diferentes máquinas. Estas máquinas van a depender mucho de la arquitectura
que tenga nuestra computadora, aunque como hemos señalado, LAMMPS originalmente está diseñado para supercomputadoras y para clústeres de computadoras, es decir, para cómputo masivo o supercómputo, por lo cual pueden utilizar procesadores múltiples y también GPUs o tarjetas gráficas. Una de las cuestiones de LAMMPS es que está formado por diferentes paquetes que no están instalados. Entonces, si uno necesita hacer cierto desarrollo, se pueden instalar ciertos paquetes dependiendo de lo que estemos nosotros interesados. Es decir, tenemos, por ejemplo, paquete Molecule, Minibody, MISC, Python, KeySpace, DPD, Color, KeySpace, Asphere, Python, DPD, GPU, OMP, entre otros. Entonces estos paquetes pues, van a desarrollar diferentes tareas que nos van a permitir el desarrollo de diferentes simulaciones. También cabe señalar que LAMMPS puede funcionar en computadoras con un solo procesador o bien con procesador multinúcleos, por lo que se puede trabajar en estaciones de trabajo, PCs y también Macs. Es decir, puede ser utilizado por usuarios pues que no cuenten con supercomputadores o infraestructura muy compleja. Como señalamos, LAMMPS está diseñado originalmente para funcionar en clústeres, en supercomputadoras, por lo que casi todo el código de LAMMPS se encuentra paralelizado, es decir, utiliza librerías de MPI o OpenMPI en procesadores tipo multinúcleo y GPUs. Entonces, esa es una de las características fundamentales de LAMMPS, la paralelización de los códigos. Puede utilizar paquetes de aceleración para el cálculo de las interacciones entre los átomos. Entonces, básicamente, una de las cuestiones del tiempo de cómputo es que casi el 80% del tiempo de cómputo es utilizado en el cálculo de las interacciones entre los átomos o las moléculas. Entonces, es muy importante poder optimizar esta parte del cómputo, por lo cual se pueden generar ciertas estrategias. Además, el 15% del tiempo de cómputo también se utiliza para el caso de las listas de vecinos y el 5% restante para otras tareas. Razón por la cual LAMMPS consta de paquetes como GPU, CUDA, OpenMPI, Cocos, IBM, entre otros. Estos paquetes tienen como finalidad acelerar, paralelizar el cálculo de estas interacciones, utilizando procesadores con muchos núcleos o bien tarjetas gráficas con muchos cores. También emplea librerías opcionales como FFT, GPG, BOR++. Otra de las cosas importantes acerca de LAMMPS es que se puede vincular con otros códigos que son externos a LAMMPS. Tal es el caso de Quantum Espresso, MSG, por lo cual LAMMPS puede funcionar como una librería dinámica de Python. Es decir, si nosotros compilamos LAMMPS utilizando ciertas instrucciones, podemos llamarlos desde cualquier script o cualquier código de Python y podemos vincularlo a otros paquetes como el Quantum Espresso, que es un código que permite hacer cálculos cuánticos. En ese sentido, LAMMPS puede ser concatenado, puede ser usado para hacer cálculos ab initio, en donde tenemos una cierta parte del cómputo cuántico, es decir, se calculan los orbitales o los estados cuánticos de un sistema y la dinámica molecular de ciertas partículas, como serían los núcleos, que son más pesados que los electrones, puede hacerse a través de LAMMPS. Entonces dice que LAMMPS puede servir para el cálculo de estas interacciones. Una de las cosas importantes es que LAMMPS no fue diseñado para ser utilizado como una interfase gráfica, es decir, una Graphic Unique Interface. Tampoco está diseñado para construir o diseñar sistemas atomísticos o atómicos, es decir, esto se tiene que hacer con otros métodos. Puede también, o más bien no ha sido diseñado para visualizar simulaciones de forma interactiva, no grafica datos de salida, es decir, no tiene una interfaz que haga esta tarea, y tampoco realiza análisis de datos post simulación.
Es decir, esto se tiene que hacer utilizando otras herramientas, para lo cual se pueden utilizar las siguientes alternativas. En el caso de la interfaz gráfica, existe una interfaz desarrollada en Python, cuyo nombre es PySAPy, la cual puede ser utilizada para monitorear el progreso del sistema, graficar algunos datos elementales para ver el comportamiento de la simulación. También tenemos algunas herramientas de LAMMPS, como es el paquete PacMol, el paquete Moltemplate, y también hay la posibilidad de que cada usuario desarrolle códigos en algún lenguaje de programación, como sería Python, C, MATLAB, etc. En cuanto a la visualización de los sistemas, tenemos paquetes libres, como es el caso de Obito, BMD, o bien TopoTools de BMD, paquetes como ParaView, OpenEye, etc. Estos se pueden encontrar en distribución libre en la Internet. En cuanto a la graficación de los datos de salida, tenemos varias posibilidades. Podemos utilizar Python utilizando la librería Matplotlib, podemos utilizar MATLAB, Octave, GNUplot, etc. También podemos utilizar algunas herramientas un poco más avanzadas, como es el MD Analysis, que puede ser usado para hacer gráficas y también para el desarrollo, el análisis de datos por simulación, que también puede ser llevado a cabo a través del lenguaje, algún código escrito por el usuario en lenguaje Python, C, C++, Java, etc. Tenemos también el caso de algunos paquetes que recientemente se han desarrollado, como el PyLAMMPS y el PyLabMaster, que pueden ser utilizados para hacer algún tipo específico de análisis de propiedades de los sistemas. Bien, entonces LAMMPS se centra básicamente en la dinámica molecular. Entonces, ¿qué es la dinámica molecular? Bueno, los sistemas atomísticos, ya sea de átomos reales o de grano grueso, se pueden estudiar a partir de la ecuación de Newton. Entonces, la ecuación de Newton necesitamos conocer las posiciones, las velocidades y las aceleraciones, y es imprescindible para conocer el movimiento, conocer las fuerzas que existen entre estas partículas. Todas estas fuerzas se pueden calcular a través de un potencial, que en este caso tenemos aquí el potencial efectivo. Esta V es el potencial efectivo, de tal manera que si nosotros calculamos el gradiente del potencial efectivo, podemos calcular la fuerza efectiva entre pares de partículas. En este caso, la ecuación de Newton refiere a la ecuación iésima de la partícula iésima, y aquí pues tenemos la posición, y aquí tenemos justamente la aceleración de las partículas. Entonces, básicamente la dinámica molecular consiste en resolver la ecuación de Newton. Aquí tenemos una expresión para ejemplificar quién es esta expresión de potencial. Este potencial, que bueno, es un potencial de muchas partículas, en este caso puede ser de pares de partículas, se divide en dos porciones, que son las interacciones intramoleculares y las interacciones intermoleculares. Entonces, las interacciones intramoleculares se refieren a todas las ligaduras que existen entre los diferentes átomos, y las interacciones intermoleculares, aquellas que existen entre átomos de diferentes moléculas. Entonces, tenemos como ejemplo pues el conocido potencial de Lennard-Jones, que es un potencial atractivo repulsivo de corto alcance. Tenemos también el potencial de Coulomb, y podemos tener potenciales referentes a los enlaces, es decir, enlaces entre los diferentes átomos, y puede ser también interacciones entre los enlaces de los átomos. Si hay torsión es decir, si hay una interacción por torsión de los enlaces, y principalmente son los potenciales que se consideran tradicionalmente en el uso de la dinámica molecular. Aquí tenemos algún ejemplo de estos potenciales. Aquí tenemos el potencial, por ejemplo, de Lennard-Jones, que es un potencial de corto alcance. Aquí vemos una barrera de potencial
a cierta distancia, es decir, donde se encuentra el diámetro de la partícula, y luego tenemos una parte atractiva para que después el potencial tienda a cero, es decir, es un potencial de corto alcance, y por otra parte tenemos un potencial de ligadura, que es el potencial intramolecular, que es el potencial de Coulomb, de Finney o de Hooke, es decir, interacciones tipo armónico. Bien, entonces la dinámica molecular consiste fundamentalmente en calcular las posiciones de las partículas, posiciones, velocidades, aceleraciones, a partir del conocimiento de las interacciones entre las mismas. Para lo cual utilizamos un diagrama de flujo, en donde inicializamos nosotros el sistema. Necesitamos conocer las condiciones iniciales y de frontera del sistema, es decir, posiciones iniciales, velocidades iniciales y las interacciones de inicio. El lugar en donde se están calculando las interacciones, es decir, dominio de simulación, y bueno, las condiciones de frontera. Entonces es muy importante tener en cuenta esto cuando se desarrolla una simulación de dinámica molecular. A continuación viene el cálculo de las fuerzas, que se desarrolla a partir del cálculo del gradiente del potencial efectivo. Entonces se pueden calcular las fuerzas, y a continuación se deben integrar las ecuaciones de movimiento. Es decir, al integrar las ecuaciones de movimiento tenemos que hacerlo pues generalmente de forma numérica, porque no es posible integrar de forma analítica dichas expresiones. Casi siempre se tienen que hacer de forma numérica, para lo cual utilizamos para integrar las ecuaciones de movimiento algunos algoritmos, como son aproximaciones en el caso del método de velocidades de Verlet, que aquí presentamos. Hay muchos métodos, pero bueno, es uno de los más comunes, en donde se puede calcular la posición de una partícula, de la partícula yésima, a un tiempo posterior delta t, es decir, t más delta t. Entonces se necesita conocer la posición original, la velocidad, la fuerza sobre esa partícula, y bueno, conocimiento de la masa, donde delta t pues es justamente el paso de integración. Esto implica, como es una aproximación, el hacer un cierto error numérico, pues se puede minimizar si elegimos el tamaño de integración, el paso de integración pequeño. De la misma manera se pueden calcular las velocidades, como aquí se ve la velocidad de la partícula yésima al tiempo t más delta t, de lo cual pues se necesita conocer la velocidad de la partícula y la fuerza al instante t más delta t. Entonces, de alguna forma, este método de integración es en dos pasos, es decir, primero se tiene que conocer la posición y luego se recalcula las fuerzas para poder conocer este término, de tal suerte que podamos nosotros obtener la velocidad a un tiempo posterior. De la misma forma, tiene un cierto grado de aproximación que, bueno, se puede minimizar si elegimos correctamente el paso de integración. Bueno, una vez que se obtienen las posiciones, las velocidades, pues puede procederse a calcular algunas propiedades, ya sea propiedades termodinámicas, propiedades estructurales o propiedades de otro tipo, es decir, propiedades de transporte, o puede ser, por ejemplo, en caso de coeficientes de difusión o coeficientes térmicos, y en caso de las propiedades termodinámicas, puede ser la presión, la energía, puede ser el volumen, etc. Bueno, bien. En cuanto a los potenciales que tiene el paquete LAMMPS, tenemos de diferente tipo. Empecemos a decir algo acerca de los potenciales atomísticos. Estos se basan fundamentalmente en campos de fuerza clásicos, como OPLS, Amber, Charm, Trading. Entonces se puede decir de alguna forma que estos potenciales son bases de datos que contienen los parámetros de estas expresiones y otras más, otras expresiones analíticas, las constantes básicamente. Entonces existe una base de datos que proporcionan estos campos de fuerza clásica, y todos podemos simular una gran gama de diferentes átomos, es decir, pueden simularse átomos de carbono, de nitrógeno, de oxígeno, para lo cual pues hay que conocer
las constantes que aparecen en los potenciales. En el caso, si suponemos que se puede calcular la interacción a través de un potencial de Lennard-Jones, pues necesitamos conocer la energía de interacción, el tamaño de la partícula, o en el caso si las partículas están cargadas, pues se necesitan conocer las cargas. Y bueno, si hay ligaduras entre los átomos, necesitamos conocer las constantes elásticas y la distancia de equilibrio de los enlaces. Y lo mismo para el caso del ángulo de equilibrio. Bueno, existen otro tipo de potenciales que se les conoce como reactive, que constan de React FF combo Aerob. Entonces, en este caso, estos potenciales son un poco más complejos porque permiten simular moléculas orgánicas con moléculas más complejas como son moléculas metálicas. Entonces, este tipo de potenciales tienen la capacidad de poder simular reacciones químicas, tal suerte que, bueno, son bastante complicadas. No las vamos a discutir en este tutorial por ser de carácter introductorio, pero las mencionamos sin embargo. Tenemos también, habíamos ya platicado que las interacciones que existen entre átomos pueden ser intramoleculares e intermoleculares. Entonces, las intramoleculares son aquellas que son de ligadura, como son los enlaces, que pueden ser interacciones armónicos, como la ley de Hooke, ángulos entre enlaces y de torsión. Y hay diferentes expresiones, pueden ser construidas a través de aproximaciones trigonométricas, seno, coseno. Y bueno, hay muchos modelos, aquí solamente mencionamos algunos que se utilizan comúnmente. Tenemos también las interacciones intermoleculares, como es el caso del potencial de Lennard-Jones, el de Morse, puede ser interacciones de tipo gaussiano. Y bueno, aquí hay también una gran gama de interacciones que, bueno, dependiendo del sistema podemos elegir, y el paquete LAMMPS pues cuenta con diferentes posibilidades. También tenemos el caso de, si las partículas tienen carga, que casi siempre es el caso, podemos introducir interacciones de Coulomb, ¿verdad?, combinadas con las interacciones de Lennard-Jones, que evitan el traslape de las partículas, o bien algunas aproximaciones como las interacciones de Lennard-Jones y el potencial de Debye, donde el potencial de Debye pues es una aproximación al potencial de Coulomb para el caso de cierto apantallamiento de las interacciones. Otro tipo de interacciones, pues tenemos el caso de las interacciones de grano grueso, que son interacciones entre átomos que pues no son realmente reales, sino son aproximaciones, como es el caso del FINI, DPD, color y granular. En este caso, generalmente se consideran los átomos como un sistema de partículas efectivas o cuentas y tienen un cierto grado de aproximación. Finalmente, pues pueden existir también potenciales híbridos, que son justamente una mezcla de los potenciales atomísticos con los potenciales de grano grueso, que bueno, eso introduce cierta riqueza a el cálculo de las interacciones. Bien, LAMMPS no es un lenguaje de programación per se, sino es pues se puede decir que utiliza instrucciones, comandos que nos permiten realizar una serie de tareas. Es decir, a partir de una serie de comandos e instrucciones podemos nosotros desarrollar las simulaciones de dinámica molecular siguiendo cierta sintaxis, ¿sí? Entonces, de alguna forma, si conocemos nosotros los comandos de este paquete, podemos desarrollar nosotros diferentes tipos de simulaciones. Algo que hay que citar es los tipos de átomos que tenemos. Entonces existe una gran cantidad de estilos de átomos que nos permiten hacer simulaciones de muy diferente índole, ya sean simulaciones atomísticas o simulaciones de grano grueso. Y bueno, esto lo vamos a señalar un poco más adelante. Tenemos el caso de boundary, que es el caso de las fronteras. Entonces las fronteras, es decir, nos dice cómo va a ser el dominio de simulación. En este caso, pues tenemos cierto tipo de fronteras periódicas, en donde si una partícula sale en esta caja de simulación, entra por este lado. Entonces, boundary conditions son muy importantes, o bien puede ser una molécula que se mueva de forma libre.
Tenemos algunos comandos como es create atoms, en donde nos permite nosotros crear los átomos. Read data file, que nos permite leer algunos archivos en donde ya hemos definido las características de nuestros átomos. Y tenemos que definir también los potenciales, es decir, para poder calcular las fuerzas entre las partículas es necesario conocer los potenciales y conocer las instrucciones pair style, pair coefficient, es decir, qué tipo de potencial utilizamos y cuáles son los coeficientes o las constantes que están incluidas en estos potenciales. Potenciales de enlace, de ángulo, dihedral, y tenemos algo que se llama minimización, que nos permite, una vez construir un sistema atomístico, poderlo llevar a un estado de energía mínima para poder iniciar una simulación. Otras instrucciones que tenemos es fix, compute, create, mass, lattice, minimize, velocity, region, setup y group. Entonces, estas van a definir diferentes procedimientos o atributos de nuestros átomos. El caso de fix nos va a permitir realizar una serie de acciones sobre un conjunto de átomos o hacer algún tipo de rutina. Se puede decir que nos permite acceder a ciertas rutinas como integrar o como hacer un cierto tipo de acción sobre los átomos, aplicar una fuerza, etc. Compute nos permite calcular propiedades de las partículas, puede ser propiedades estructurales, termodinámicas o de transporte. Instrucciones como create, mass, and lattice nos permiten construir sistemas de forma, es decir, los sistemas iniciales, podemos incluir la masa, las partículas se pueden colocar en una latiz, y bueno, podemos también decir su velocidad, definir una cierta región donde se van a construir esas partículas. Podemos también darle a ciertos atributos, como es el caso de set. Set nos permite definir atributos sobre las partículas, y group nos permite clasificar las partículas dependiendo de sus características, es decir, podemos definir grupos de partículas, como en este caso que tenemos dos tipos de partículas, es decir, partículas esféricas, y aquí tenemos una molécula, como se puede apreciar. También podemos con minimize llevar a una partícula a un estado de energía mínima para poder realizar la simulación. Tenemos entonces otras instrucciones como temp, rdf, msd, back, com y generation, que son instrucciones que nos permiten calcular propiedades de nuestros sistemas. También tenemos podemos definir variables. Eso es algo muy importante porque podemos de esta manera calcular cantidades que nos interesen en particular. Podemos imprimir los resultados con print, y bueno, podemos ver un reporte del avance de la simulación a partir de Thermo, y guardar las trayectorias, que son muy importantes. Es un asunto muy importante en LAMMPS el tener las trayectorias a partir de la instrucción dump. Entonces esto nos va a permitir tener información post simulación para un análisis posterior. Y bueno, con la instrucción o la palabra reservada run, lo que vamos a hacer es ejecutar la simulación o correr la simulación. Tenemos también restart and read data, que nos permite reiniciar una simulación que se haya interrumpido por diferentes razones, y write data nos va a permitir escribir la configuración inicial si esta se puede utilizar para algún otro tipo de cálculo o otro tipo de simulación. Bien, referente a las instrucciones de LAMMPS, bueno, en este caso debemos decir que LAMMPS funciona a partir de scripts, como se ha mencionado, es decir, ciertos archivos en donde escribimos los comandos, y estos scripts o estos archivos pues tienen cierta estructura, ¿verdad?, que vamos a discutir a continuación. Y bueno, los nombres de los scripts que utiliza LAMMPS debe tener la palabra IN y alguna extensión. Puede ser, por ejemplo, el caso de in.name, puede ser a la inversa, es decir, name.in, o también puede ser un cierto nombre, la palabra in punto en name2, por ejemplo. Entonces esto es como in the input, ¿no? Es decir, de tal manera que LAMMPS entiende que es un archivo de entrada. Ejemplos, pues aquí tenemos
el caso de in.polymer, rom.in.npt o por ejemplo com.in. Adicionalmente se les pueden incluir en estos scripts algunos archivos adicionales. Puede ser que queramos incluir una configuración inicial que ya hayamos construido previamente, entonces se utilizan archivos tipo data. Puede ser que se incluya en algún lugar del script y podemos tener una configuración inicial de nuestros átomos, o puede ser archivos auxiliares, como es el caso de in.system.init, en donde vamos a definir algunas características de los átomos, como son el tipo de átomo, las unidades, las fronteras, algo que se llama las listas de vecinos, que vamos a explicar qué es. Y tenemos también alguna posibilidad de incluir un archivo in.settings, que nos va a referir a las características de los potenciales que estamos utilizando para el caso de nuestra simulación. Entonces tenemos aquí nosotros un ejemplo de un script muy sencillo, cuyo nombre es in.melt, que es un sistema de partículas de Lennard-Jones, en donde, bueno, como hemos señalado, un conjunto de instrucciones se pueden llamar rutinas e inicializar átomos, propiedades de los átomos, y llevar a cabo una simulación. Entonces, pues es algo muy sencillo desde el punto de vista de la programación. Bueno, ¿cómo se corren o cómo se ejecutan estos scripts de LAMMPS? Que ahorita vamos a ver con más detalle cómo se construyen. Bueno, es muy sencillo. Si por ejemplo tenemos una terminal en sistema Linux, que es el caso de este ejemplo, podemos correr un script a partir de la siguiente sintaxis, es decir, tenemos lmp diagonal baja serial, y lo tenemos nosotros la palabra reservada -in y n.lj. Entonces en este caso el ejecutable, que así lo vamos a llamar, se llama serial, y bueno, vamos a concatenar la entrada con el script a partir de -in. Eso también se puede redireccionar a partir de este símbolo de redireccionamiento que aparece en el sistema operativo Linux y en otros. Y bueno, como podemos observar, el nombre del ejecutable no es el mismo, sino que, bueno, dependiendo de cómo construyamos o cómo hayamos compilado nuestro paquete LAMMPS, pues va a tener diferentes nombres. En este caso es el caso de un ejecutable serial, es decir, solamente con un solo procesador, o puede ser que se llame en este caso Linux, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la forma en la que se ejecuta los scripts en LAMMPS. Entonces hay dos formas de hacer este tipo de corridas. Puede ser en serial o puede ser en paralelo, ¿sí? Entonces si se cuenta únicamente con un procesador, bueno, podemos utilizar esta sintaxis únicamente indicando el nombre del ejecutable y luego la palabra reservada la palabra reservada IN o el símbolo de redireccionamiento. También se puede hacer simulaciones utilizando varios procesadores, que de hecho esa es una de las principales características de LAMMPS, hacer simulaciones en paralelo, por lo cual se pueden utilizar pues muchas alternativas. Puede ser que tengamos muchos procesadores o bien un procesador con muchos núcleos, es decir, un procesador multinúcleos, o bien que tengamos algunas podemos tener tarjetas gráficas que nos permitan acelerar el cálculo de las interacciones. En este caso pues tenemos el caso de el protocolo MPI, que utiliza MPI Run. Entonces aquí nos está diciendo que, bueno, que vamos a utilizar cuatro procesadores o 4 núcleos, de tal manera que tenemos la misma sintaxis que en el caso anterior, pero solo que aquí el ejecutable se llama LMP-MPI, es decir, aquí estamos utilizando
el protocolo para utilizar sistemas en paralelo MPI, y a continuación pues el nombre del script, ¿verdad? Con la palabra reservada guión y n, o sea, de input. Y bueno, diferentes ejemplos. En el caso de aquí tenemos pues un ejecutable que se llama LMP-MPI, o bueno, así se les llama máquinas, es decir, aquí será una máquina, pero puede ser también una máquina tipo IBM, ¿verdad? En este caso utilizamos 16 procesadores, 16 núcleos, y en este caso 4. En el caso de la ejecución de scripts, de LAMPS, ya sea en serial o en paralelo, podemos nosotros tener el caso de que se pueden utilizar paquetes de aceleración, y es muy bueno porque nos permite reducir el tiempo de simulación en el caso de que se utilicen muchas partículas. Entonces se utiliza mucho tiempo de cómputo y el cálculo de las interacciones entre diferentes átomos o partículas. Entonces se puede optar por el uso de paquetes. Estos paquetes lo que hacen es tienen una cierta forma de calcular esas interacciones en forma paralela, como es el caso que aquí vemos el paquete OPT, que es un paquete de aceleración en donde si se tiene un procesador con muchos núcleos, pues se pueden utilizar dichos núcleos. En este caso se sabe, bueno, se tienen aquí que son 6 núcleos. Entonces con estas líneas adicionales en la línea de comando podemos utilizar ese paquete sin necesidad de hacer ningún código adicional, y eso es algo pues bastante práctico, ¿no? En el caso de paralelo podemos combinar el uso de muchos núcleos con el caso de tarjetas gráficas. Aquí tenemos la palabra GPU, bueno, que significa son tarjetas gráficas. Entonces basta agregar a nuestro código, a nuestra línea de comando, la palabra reservada SF GPU, y entonces aquí podemos agregar adicionalmente "-pk GPU", indicándole cuántas GPUs queremos utilizar para nuestra aceleración. Aquí puede ser GPU1, puede ser 2, o dependiendo 4, las que tengamos, ¿no? Es decir, pero de default, si no colocamos "-pk GPU, pues ponemos SF GPU, utiliza solamente una tarjeta gráfica. Entonces, bueno, esto es algo muy importante de LAMPS, porque realmente el verdadero poder de cómputo está aquí. Es decir, si nosotros tenemos un sistema de más de 100.000 partículas o sistemas grandes de partículas, pues estos paquetes resultan ser muy eficientes. No es el caso si contamos con pocas partículas, es decir, menos de 100.000 o de 50.000 partículas, pues estos paquetes no son quizás tan efectivos, pero ya el caso de muchas partículas se vuelve realmente práctico el uso de estos paquetes. Bueno, aquí tenemos simplemente un ejemplo de salida en donde vemos cómo se corre el paquete LAMPS a un script que se llama in.melt. Entonces utilizamos el protocolo MPI utilizando 4 núcleos de un procesador. El nombre del ejecutable es LMP-MPI. Y bueno, cuando ponemos esta sintaxis en nuestra línea de comando, aquí en este caso el bash, nosotros utilizamos un sistema de 5.000 átomos, es decir, LAMPS arroja esta información, es decir, el nombre del paquete, la fecha del nido, porque se va actualizando continuamente. Tenemos información tal como es el tamaño de la latiz que se está utilizando, el tamaño de la caja, información referente a los átomos, en qué tiempo se crearon estos átomos. Puede ser también información acerca de las listas de vecinos, que tiene que ver la forma en que calculamos las interacciones entre las partículas. Tenemos también información acerca de los potenciales que se utilizan, y algunas técnicas adicionales para ahorrar tiempo en el cálculo de las interacciones, como es el caso aquí dice Newton Ohm, que quiere decir que se está utilizando la tercera ley de Newton, lo cual permite una cierta reducción en el tiempo de cómputo. Y bueno, información referente a la memoria que se utiliza para este cálculo. Y vemos también que LAMPS va a imprimir cierta información
al realizar la simulación, es decir, información termodinámica que tiene que ver con la temperatura, puede ser la energía total, la presión, etc. Entonces, cuando uno ejecuta un script de LAMMPS, pues esto es lo que observa uno de entrada, y al finalizar la simulación, esta sería la parte final de lo que se ve en la pantalla. Tiene la información referente a cuánto se tardó nuestra simulación, es decir, aquí dice el tiempo de simulación que se utilizó, que en este caso son 34 segundos, y nos entrega un reporte relacionado con la forma en la que nosotros desarrollamos la simulación, es decir, cómo se construyeron listas de vecinos y otras características que, bueno, vamos a ir explicando poco a poco. Y bueno, esta información es la que nosotros veríamos en la pantalla, a grosso modo. Lo que hace LAMMPS es genera un archivo conocido como log.lamps, el cual imprime, es decir, en el cual se imprime toda la información relacionada con la simulación, es decir, lo que uno ve en la pantalla, esto se imprime de default en log.lamps, puede ser con otro nombre, puede tener otro nombre este archivo, pero tiene es decir, inicia con log, y bueno, .lamps aquí es el default, pero puede ser otro nombre. Y bueno, ¿qué es lo que se imprime en este archivo? Bueno, básicamente lo que vemos en ese archivo es el script que nosotros le dimos para hacer la simulación, y bueno, vemos lo que ya habíamos mencionado, que LAMMPS realiza varias inicializaciones, hay una descripción del sistema, estadísticas referentes a la construcción de las celdas o listas de vecinos, la memoria que se utiliza, y bueno, se imprime información periódica de desarrollo de la simulación, el paso de tiempo, la energía en pares, potencial, la presión, etc. Y bueno, como dijimos, LAMMPS imprime al final un cierto reporte referente a cómo se construyeron las interacciones, cómo se calcularon las interacciones utilizando lo que denominamos la lista de vecinos. Y bueno, toda esta información que decíamos aparece en la pantalla al correr el script, se guarda en este archivo para pues su examen posterior y ver si el sistema se está comportando o tiene el performance, mejor dicho, que nosotros esperamos. Bien, una de las cosas fundamentales con respecto a LAMMPS es que guarda de alguna forma las trayectorias de las partículas, es decir, podemos nosotros guardar posiciones, velocidades, aceleraciones, fuerzas y otras cantidades de forma periódica. Entonces, ese es el efecto de utilizar dump, es decir, ahí se van a arrojar, se van a guardar toda la información que nosotros queramos que se necesite para un análisis posterior. Y bueno, tiene cierta estructura estos archivos dump, tiene el calzado item, en donde nosotros pues vamos a tener en qué paso de tiempo se están guardando las posiciones, velocidades y aceleraciones. También nos va a decir, bueno, el número de átomos, el tamaño de la caja de simulación, información relacionada con nuestra simulación. Tenemos también, como citamos, información de los átomos, un identificador, tipo de átomo, posiciones, velocidades. Existen, sin embargo, varios formatos de salida. El formato estándar de LAMMPS se escribe a través de una... es decir, cuando nosotros escribimos el comando dump, pues si agregamos la palabra atom, esto nos da un cierto formato default, si le podemos llamar así, formato estándar, que consiste en guardar cierta información mínima, como es el caso de un identificador, el número de átomos, tipo de átomos, así como las coordenadas de las partículas, únicamente las coordenadas. Y aquí vemos un ejemplo, ¿no? Aquí vemos el ejemplo en donde se ve justamente esta información, es decir, el encabezado con
con lo que ya habíamos mencionado en la caja de simulación. Aquí están las dimensiones de la caja de simulación. Si usamos condiciones de frontera periódicas, pues aquí nos lo indica. Tenemos también un encabezado en donde tenemos las propiedades que están almacenando, como es el caso de un identificador, el tipo de átomo, que se pone a través de un ID, y bien las coordenadas de los átomos. Sin embargo, esto se puede modificar utilizando una palabra que se llama custom. Esto lo vamos a ver más adelante. Y bueno, podemos también cambiar la forma en la cual LAMMPS escribe las trayectorias. Podemos incluir, por ejemplo, las velocidades, las fuerzas, o bien el número de veces que cruzan las caras de nuestra caja de simulación. Y bueno, ese es algo muy bueno si queremos almacenar otro tipo de información en estos archivos de tipo TOMP. Custom también nos permite, como había yo señalado, incluir ciertas cantidades calculadas a partir de algunos comandos que tiene LAMMPS, como es el caso de fix o compute. Entonces, el caso de fix pues, aparece aquí con una cierta F. Se entiende que es un cierto fix con un cierto identificador, que en este caso es 1. Y si es un compute, sí se puede escribir con una C y un identificador, que en este caso también es 1. Pueden ser también variables, que en este caso pues LAMMPS lo identifica con la palabra V. Bien. Un asunto que es muy importante y referente con el paquete LAMMPS es la configuración inicial. Es decir, hay dos formas en las cuales nosotros podemos iniciar una simulación. Ya sea que tengamos un sistema que sea pues relativamente sencillo, es decir, que no tenga una topología, una estructura muy complicada, pues se pueden utilizar ciertos comandos sencillos para acomodar o arreglar partículas en una caja de simulación. En nuestra caja de simulación puede arreglar partículas de diferente forma, puede ser a través de una latiz ya sea cúbica, o si es en 2 dimensiones puede ser hexagonal o de forma cuadrada. Esto se puede lograr en LAMMPS con el comando latiz, y aparecen aquí estas palabras reservadas. FSC si es para una latiz cúbica en 3 dimensiones, hexa y SQ para una latiz en 2 dimensiones si estamos construyendo o estamos arreglando átomos en una red hexagonal o bien en una red cuadrada. Por el comando create podemos crear la caja de simulación, podemos crear los átomos, bueno, la masa, la velocidad se pueden definir en esta parte. Ahorita vamos en un ejemplo práctico, veremos cómo se hace, pero bueno, simplemente lo mencionamos. Y bueno, podemos crear partículas, arreglar partículas en un dominio determinado. Bien. También tenemos que se pueden escribir ciertos archivos de configuración inicial utilizando herramientas externas. Esto se tiene que desarrollar casi en la gran mayoría de los casos, en un 99%, por lo cual pues podemos recurrir a ciertos códigos o ciertos lenguajes de programación, como es el caso de Python, C++, Fortran, Java, MATLAB, etcétera. Aquí solamente se mencionan estos, o bien usar ciertos paquetes diseñados específicamente para LAMMPS, como es el caso de Moltemplate. De este hablaremos en un tutorial más adelante. Y se puede construir un archivo cuyo nombre tiene extensión data. Entonces, a partir de la instrucción read data se puede construir se puede incluir dicha configuración en nuestro script principal de LAMMPS. Bueno, estos archivos data tienen ciertos formatos específicos. Como habíamos mencionado, pues existen muchos tipos de átomos en LAMMPS. Entonces, pues tenemos nosotros que ver en el caso de nuestro sistema qué clase de átomo vamos a utilizar. Tenemos que incluir, sin embargo, un encabezado con el número, el tipo de átomos
Podemos incluir también el número de enlaces, si se trata de una molécula, ángulos, también los tipos de átomos, los tipos de enlaces, pueden ser muchos átomos, pueden ser muchos enlaces. Asimismo, se tiene también que definir la dimensión de la caja donde está desarrollando la simulación, masas, cargas, es decir, si el sistema tiene cierta carga, se tiene que especificar. Y a continuación, los coeficientes de los potenciales. Estos coeficientes pues van a depender mucho del potencial que estemos eligiendo para hacer la simulación. Y a continuación viene un encabezado en donde se dice el tipo de átomo que se está utilizando. Ahí vamos a incluir a continuación colección de datos que tiene que ver con las coordenadas iniciales, velocidades iniciales, los enlaces iniciales, ángulos, dihedrals. Bueno, estos dihedrals tienen que ver con la forma definimos interacciones de torsión, y también lo que se llama los impropios. Esos impropios son ciertas banderas o ciertos indicadores que tienen que ver con partículas que no son del tipo esférico, sino que pueden ser tipo elipsoidal o tener otra forma. Entonces son algunos identificadores necesarios para algún tipo de partículas complejas. Bien, entonces, ¿cuáles son los tipos de átomos que existen en el paquete de LAMMPS? Bueno, aquí nosotros los estamos presentando en esta tabla. En una presentación posterior vamos a presentar dos ejemplos muy sencillos, que es el caso del tipo de átomo atomic y el tipo de átomo bond, que son de los más sencillos. Pero si hablamos de sistemas atomísticos, pues tenemos que considerar el tipo de átomo full, en donde vamos a incluir nosotros toda la información referente a átomos de tipo clásico. Esto es únicamente para átomos de tipo clásico. Entonces, bueno, estos son los que vamos a señalar, aunque existen otros, como el caso de charge, angle, sphere, ellipsoid, sphere, body, dipole, line, meso, tree, hybrid. Entonces, bueno, existen otros, pero mencionamos estos. Entonces tienen diferentes cualidades, diferentes usos. Por ejemplo, el que vamos a discutir, atomic, es el sistema por default. Se utiliza, por ejemplo, para el caso de líquidos de grano grueso, como sistemas definidos por un potencial tipo de Lennard-Jones, que es el ejemplo que vamos a discutir más adelante. Sólidos o metales, es decir, partículas puntuales que interaccionan utilizando ciertos potenciales de corto o largo alcance, pero que no tienen enlaces. Es decir, aquí el tipo de átomo atomic no tiene información referente a los enlaces. El segundo tipo de átomos que vamos a explicar es el tipo bond. Entonces, este es muy parecido al atomic, solo que en este caso vamos a incluir únicamente enlaces. En este caso, bueno, no estamos representando sistemas reales, si se puede llamar de esa manera, sino que estamos utilizando un modelo de grano grueso, es decir, de partículas efectivas, en donde tenemos, por ejemplo, polímeros utilizando un sistema de cuentas y resortes, ¿no? Que es el bead spring model. Entonces, este sería un sistema fundamentalmente de grano grueso. Este puede ser todavía un poquito más real, aunque bueno, utiliza ciertas unidades pues reducidas, como vamos a ver. Y en el caso del tipo de átomo full, ahí sí pues incluimos toda la información, o sea, decimos los enlaces, las interacciones intermoleculares, y bueno, esto nos sirve mucho para la cuestión de biomoléculas, por lo cual se tienen que incluir generalmente las cargas eléctricas, las distribuciones de carga que hay sobre los átomos. Y bueno, existen otro tipo de átomos que se pueden utilizar para otro tipo de aproximaciones, como el caso de angle, que sería una extensión del tipo de átomo bond, en donde además de enlaces tenemos que incluir ángulos entre los enlaces. Esto es útil para el caso de sistemas de polímeros definidos o modelados a través del sistema de cuentas y resortes, pero en este caso hay cierta rigidez, ¿sí?
es decir, los enlaces no son libres, sino son rígidos, están constrayéndose a cierto tipo de ángulo de interacción. Entonces es un sistema un poquito más real. Existen otros sistemas, por ejemplo el caso de elipsoide. Pues, define cierto tipo de partículas no puntuales, sino tienen cierta forma, puede ser, bueno, en este caso es elipsoidal, son partículas que no son esféricas y bueno, tienen cierta información adicional como el caso del momento angular. Entonces tenemos que definir su forma, es decir, a partir de ciertos parámetros, como el caso de un elipsoide, pues los tres ejes principales del elipsoide e información referente a las interacciones. Aquí dice el cuaternio, que vamos a ver más adelante cuando hablemos de este tipo de átomos en otro tutorial y explicaremos a más detalle. Y bueno, sin embargo decimos que bueno, hay otro tipo de átomos, ¿no? Por ejemplo, debemos haber mencionado primero sphere, en donde pues el tipo de átomo de sphere tiene diámetro, es decir, son partículas con un diámetro, no son puntuales, sino tienen cierta estructura, por lo cual tendrán masa, momento angular, bueno, velocidad angular, y este tipo de átomos se utiliza para estudiar modelos granulares, por ejemplo. Entonces no son realmente sistemas atomísticos, sino que son otro tipo de partículas, digamos que el caso de los sistemas granulares. Y bueno, hay muchos otros que se pueden utilizar para diferentes propósitos. Por ejemplo, en el caso de cuerpos rígidos, tenemos TREE. Entonces se tiene que definir los puntos que forman dichos cuerpos y bueno, poseen momento angular, es decir, son cierto tipo de partículas que se le conoce como de grano grueso. Bueno, en fin, vamos ahora a hablar un poquito acerca de lo que son las listas de Verlet o las celdas de vecinos. Entonces eso tiene que ver la forma en la que las partículas, bueno, cómo vamos a calcular las interacciones entre las partículas. Aquí tenemos un caso en donde una partícula I interacciona con una cierta vecindad de partículas. Entonces, suponiendo que tenemos un potencial de corto alcance, como es el caso del potencial de Lennard-Jones, pues vamos a ver que generalmente, bueno, este átomo solamente va a poder interaccionar con ciertas partículas en una cierta vecindad. De tal manera que si yo calculo las interacciones con partículas fuera de esa vecindad, pues esas fuerzas van a ser cero y ahí no es eficiente ese algoritmo. Es decir, calcular todas las interacciones pues no es algo práctico, sino que únicamente me interesan aquellas interacciones que son diferentes de cero, las cuales se encuentran en esta vecindad que tiene un cierto radio RC. Este RC tiene que ver con la distancia de corte del potencial, es decir, donde el potencial se hace cero. Entonces se puede decir que esta partícula únicamente interaccionaría con estas partículas porque el potencial fuera pues ya sería cero. No obstante, aquí se ve una cierta región intermedia. Entonces en ese caso lo que hace LAMMPS es considerar, bueno, decimos que si este átomo se mueve un poco, estas partículas que están aquí pues podrían salir en un momento dado del ámbito de las interacciones. Entonces esta interacción, por ejemplo, con esta partícula pues ya no sería considerada el siguiente paso de simulación, para lo cual lo que hace LAMMPS es considerar una cierta cáscara, ¿no? O skin, de tal manera que cuando nosotros calculamos la interacción al siguiente paso, esta partícula no se nos escape del ámbito de la interacción, es decir, ahí a lo mejor esta avanza un poquito para acá y la distancia es pues menor que RC, entonces en ese caso hay que considerar esa interacción, de tal suerte que lo que hace LAMMPS es considerar el cálculo de las interacciones considerando una cierta región que aquí llamamos la cáscara. Entonces, por principio de cuentas, ¿cómo funciona la construcción de estas vecindades o de estas regiones? Bueno, es a partir del comando neighbor, ¿no? De vecino. Entonces, en donde nosotros tenemos que especificar justamente esta región de la cáscara y tenemos que decirle también qué clase de algoritmo se va a utilizar. En este caso, LAMMPS utiliza dos algoritmos, que es el bin y NSQ. Entonces este bin tiene que ver con el caso de las
regiones que se encuentran aledañas, de tal manera que calculemos nosotros las interacciones utilizando, construyendo ciertas tablas en donde podamos nosotros escribir las coordenadas de las partículas que se encuentran en la región y en zonas aledañas, como aquí lo vemos. Y bueno, esto se hace a través de ciertos algoritmos escritos en paralelo, que bueno, no vamos a explicar con detalle aquí. Lo que sí podemos decir es que LAMMPS puede decir, o bueno, puede modificar la forma en la que se construyen estas tablas o estas listas de vecinos o listas de Verlet. Estas listas, bueno, conforme pasa el tiempo se pueden modificar en su construcción. Aquí con el comando neighbor modify le vamos a decir a LAMMPS que construya estas tablas o estas listas cada cierto número de pasos de la simulación, y después le decimos, bueno, espera cierto tiempo hasta volver a construirlas para evitar que las partículas se nos escapen del dominio de simulación o de las celdas aledañas. Podemos checar si esto es así con el comando check yes or no. Entonces aquí podemos combinar estos parámetros dependiendo del tipo de partículas, y bueno, en este caso únicamente tenemos un solo tipo de partículas, pero puede ser que existan varios tipos de partículas, en cuyo caso a lo mejor quizás sea conveniente construir dos listas de vecinos. Entonces tenemos que utilizar otro tipo de comandos, que bueno, en este caso no vamos a explicar. Algo que sí diremos con respecto a los algoritmos que utiliza LAMMPS para calcular o construir estas listas de Verlet es que utiliza celdas de vecinos en procesadores, es decir, hay una descomposición espacial como aquí se puede ver. Entonces tenemos que considerar no solamente los vecinos que están en una cierta celda, sino aquellos que están en celdas aledañas. Entonces esto se puede hacer si asignamos un cierto número de procesadores que van a calcular las fuerzas en cada dominio. Y bueno, existen algoritmos que nos permiten comunicarnos, tener información de las partículas que pasan de un lado hacia otro. Entonces hay una cierta comunicación entre celdas adyacentes a través de algo que se conoce como átomos fantasmas, es decir, información cruzada de las partículas que pasan de un lado hacia otro. Y bueno, algo que es muy importante acerca de la construcción de estas listas de Verlet utilizando este esquema de celdas es que este algoritmo va a escalar como n entre p, en donde n es el número de partículas y p es el número de procesadores que se tenga, de tal manera que pues se tienen, no sé, 16 procesadores, pues se tendrán, cada procesador estará dedicado a cada una de estas celdas, y bueno, el cálculo se puede hacer muy eficiente si consideramos que se tienen muchas partículas. Si es el caso que hay pocas partículas, puede ser que no sea tan eficiente, pero en general este algoritmo de construcción de celdas de listas de Verlet escala linealmente, lo cual desde el punto de vista del cómputo es algo muy eficiente. Bien, tenemos ahora que considerar un proceso que se le conoce como warming up, que básicamente consiste en el ajuste de las coordenadas de los átomos para evitar pues que éstas se traslapen entre sí, lo cual se puede lograr a través de minimizar la energía de interacción molecular o la energía intramolecular. Entonces eso se puede hacer utilizando el comando minimize. Entonces con este comando minimize lo que nos permite es evitar el traslape entre partículas, para lo cual pues le vamos a decir a LAMMPS que lo haga bajo cierta tolerancia de energía, es decir, esta energía no puede ser infinita, tiene que ser cierta cantidad finita. También que haya cierta tolerancia entre las fuerzas que hay entre las partículas, y para lo cual vamos a decirle un cierto número de iteraciones que le vamos a decir al paquete que haga este proceso de minimización. Lo mismo en el caso de las fuerzas. Esto es muy conveniente en el caso de sistemas que están densamente, que tienen una densidad muy alta. Bien, tenemos también el comando displace atoms, que bueno, básicamente lo que hace es que mueve las partículas de forma inicial. Esto nos permite pues quizás evitar evitar ciertos traslapes antes de utilizar el comando minimize, lo cual es bastante conveniente. También podemos
utilizar otras técnicas, como es el caso de potenciales suaves, pero bueno, regresando un poquito a lo que es el desplazamiento de los átomos, esto se puede hacer de forma aleatoria o puede ser de una forma que nosotros le especifiquemos y donde vamos a decirle si es aleatorio, pues qué coordenadas, qué tanto queremos que se mueva de forma aleatoria, bien, si es a través de move, en este caso, pues qué tanto queremos que se muevan en cierta dirección. Y bueno, este displace atoms nos ayuda a evitar traslapes previo al cálculo de la medición de la energía. Como señalé, hay la posibilidad también de incluir cierto tipo de potenciales no singulares, en donde utilizamos, por ejemplo, potenciales gaussianos o algún tipo de potencial trigonométrico, que lo que hace es que no tiene singularidades en cero, es decir, o cuando las partículas se traslapan, es decir, no son singulares, lo cual pues evita que la energía se haga infinita, la fuerza sea infinita, y bueno, esto es conveniente al principio, aunque la dinámica no es real, lo único que hace es evita traslapes en dichas configuraciones iniciales. Bien, como mencionamos, LAMMPS consta de diferentes instrucciones o comandos que nos permiten acceder a ciertas rutinas que, bueno, nos van a permitir desarrollar procesos en la dinámica molecular. En este caso vamos a hablar de fix. Entonces definimos a fix o lo entendemos como una cierta operación realizada sobre un conjunto de partículas o átomos que, bueno, se aplican durante todo el sistema durante este proceso de simulación. Entonces, fix pueden ser la implementación de rutinas que llamen a los ensambles termodinámicos, es decir, aquí se hace la integración en los diferentes ensambles, como es el NBE, NBT, NPT, Langevin. Entonces, recordemos que NBE pues, es el ensamble canónico, es decir, número de partículas constante, volumen constante, energía constante, o bien el ensamble NBT, que es este ensamble donde tenemos número de partículas, volumen, temperatura constante. NPT, que sabemos que es el ensamble en donde el número de partículas, la presión y la temperatura se mantienen constantes, o bien podemos utilizar el llamado ensamble de Langevin. En realidad no es un ensamble, sino es una forma de calcular el ensamble NBT, pero utilizando no una dinámica determinística, porque en este caso pues todas las ecuaciones son determinísticas. En el caso de Langevin se utiliza una ecuación estocástica, que es la ecuación justamente de Langevin. Entonces definimos varios fixes. Aquí tenemos ejemplos de la implementación de los ensambles termodinámicos con la palabra fix. Debe existir un cierto identificador, ¿sí? Que es un número o puede ser una palabra que no se utilice posteriormente. Luego viene la palabra group. Este group se refiere al grupo de átomos que, bueno, hemos definido previamente con la palabra group, que es una palabra reservada, y luego aparecen los diferentes ensambles NB, NBT, NPT o bien el ensamble NBT de Langevin. Y bueno, cada ensamble tiene cierta sintaxis que realmente es muy sencilla. Por ejemplo, el caso de NBT y NPT son idénticos. Lo que se les tiene que agregar es la palabra temp, que bueno, tiene que ser la temperatura, como vamos a hacer el proceso de enfriamiento o de calentamiento de un sistema, ¿verdad? Es decir, podemos iniciar en una cierta temperatura inicial, llegar a una temperatura final, podemos iniciar una temperatura alta a una temperatura baja o viceversa, en cuyo caso tendremos un proceso de enfriamiento o de calentamiento o de cooling o quenching, que se les conoce en la literatura. Y bueno, es un cierto parámetro de amortiguamiento que nos va diciendo cómo se lleva a cabo dicho proceso. En realidad esto tiene que ver con ciertos algoritmos. En este caso LAMMPS utiliza el método de Nose-Hoover, es decir, utiliza el cálculo de la ecuación de Nose-Hoover para introducir el termostato. Entonces, en este caso, como hemos señalado, es el ensamble NBT, entonces lo que se necesita es tener la temperatura constante, ¿verdad? Entonces, bueno, acuérdense que esto es un sistema cuasi estático, de tal manera que se puede
se puede tener intervalos donde la temperatura es constante, pero se va disminuyendo, ¿verdad? O aumentando de forma controlada, y eso se hace a través de un termostato. Bueno, de eso hablaremos un poquito más adelante. Lo mismo pasa en el caso del ensamble NPT, en donde además de lo que ya habíamos señalado, existe una forma de comprimir el sistema de tal manera que la presión pues mantenga constante. Entonces puede estar cambiando el volumen del sistema, existe una cierta constante de amortiguamiento, de tal fuerte que bueno, en este caso con la palabra ISO significa que es un proceso isobárico, es decir, a presión constante. Entonces igual se va cambiando la presión de manera paulatina dependiendo de este parámetro que nosotros estemos modelando. Eso pues se puede consultar en ambos casos en el manual de LAMPS, que nos indica cuál es la mejor manera de hacer este proceso. Bueno, y luego aquí tenemos el fix, que introducimos la rutina para introducir la ecuación de Langevin. Entonces, en el caso de la ecuación de Langevin es otro termostato, es otra forma de mantener constante la temperatura, en donde utilizamos un proceso aleatorio estocástico, resolvemos la ecuación de Langevin, para lo cual se necesita un cierto coeficiente de fricción. Y bueno, tenemos aquí que incluir una semilla para inicie el generador de números aleatorios. Sabemos que la ecuación de Langevin es una ecuación estocástica, entonces requiere una cierta semilla para iniciar el generador de números aleatorios, que en este caso LAMPS utiliza un generador de números aleatorios gaussianos. Bueno, entonces esto es, digamos, la forma en la que nosotros introducimos rutinas para integrar las ecuaciones, ya sea de Newton, en este caso NB, no lo mencioné mucho, pero pues integra las ecuaciones de Newton directamente utilizando el método de Verlet, de Foul, y en este caso se resuelven las ecuaciones de Noce-Huber, en el caso del ensamble NBT o NPT. Y bueno, Langevin, que en vez de resolver la ecuación de Newton, resuelve la ecuación de Langevin. Ahora bien, tenemos el caso de otros métodos, otras rutinas, como es el caso de los termostatos mesoscópicos. Entonces, los termostatos mesoscópicos son otro tipo de rutinas que permiten introducir métodos mesoscópicos, es decir, no estamos integrando el movimiento de partículas puntuales o partículas esféricas en el estricto sentido de Newton, pero podemos considerar partículas efectivas, como es el caso del método mesoscópico de PD, que en realidad de PD lo que hace es considerar un cúmulo de partículas que pues obedecen no la ecuación de Newton, sino una ecuación modificada de Langevin que introduce un término disipativo. Eso lo veremos en un tutorial de forma posteriormente, pero no es la ecuación de Newton la que se resuelve aquí, sino es algo modificado, que bueno, lo que hace es introducir movimiento estocástico y disipación, por lo que se puede decir que este termostato lo que hace es resolver una ecuación para un cúmulo de partículas. Y luego aquí tenemos otro método mesoscópico, que es el Stochastical Rotational Dynamics, SRD, que en este caso lo que nos permite es introducir un conjunto de partículas pequeñas, un baño de partículas pequeñas que tienen cierta temperatura, y en ese baño de partículas vamos a colocar partículas más grandes, porque, bueno, como ejemplo pueden ser partículas coloidales. Y bueno, estas partículas SRD pues son partículas ideales, es decir, es como un gas ideal, pero bueno, simula ciertas condiciones de un fluido si incluyéramos átomos o moléculas reales. Entonces son métodos aproximados, no los vamos a discutir en este tutorial, pero lo haremos posteriormente. Otra de las acciones que realiza Fix es generar un efecto sobre las partículas, y por eso decimos que realiza acciones. Puede agregar una fuerza, puede imprimir cierta información, desarrollar ciertos promedios en el tiempo, desarrollar ciertos promedios o ciertas correlaciones, se calculan ciertas correlaciones para el cálculo de ciertas propiedades. Podemos remover el momento, o podemos calcular el momento, mejor dicho, momento de las partículas. Podemos incluir paredes con las que las partículas se pueden estar interaccionando,
o bien podemos almacenar cantidades físicas con la palabra vector, es decir, todas estas instrucciones, hay muchas otras más, pero bueno, son ejemplos en las cuales nosotros aplicamos estas acciones, procedimientos a un grupo de partículas, ¿verdad? Y tenemos pues que, igual que el caso de los ensambles, incluir cierto identificador que son números o palabras que nosotros hemos definido y que no se tienen que repetir. Y bueno, tienen toda una sintaxis dependiendo de cada una de las acciones que desarrollemos sobre los diferentes grupos de partículas. Regresando un poco al tema de los ensambles termodinámicos, decíamos que, bueno, esto es algo medular en el caso en que se integran las ecuaciones de movimiento de Newton o de Nose-Hoover o de Langevin. Tenemos que definir las condiciones termodinámicas y el tipo de termostato o barostato que se utiliza en la simulación. Entonces hablamos de ensambles termodinámicos como el NBE, NBT, NPT, el ensamble de Langevin. Entonces únicamente un poquito redundar sobre lo que habíamos dicho, que en este caso se integran numéricamente las ecuaciones de Newton o de Langevin o de Nose-Hoover para algoritmos, utilizando algoritmos como el caso del algoritmo de Verlet de velocidades, que es el algoritmo de Foul. Puede utilizarse el de posiciones, hay sintaxis para hacerlo, pero bueno, el que utiliza LAMMPS es el algoritmo de velocidades de Verlet. Y bueno, aquí están otra vez, como mencionamos, las ecuaciones que se realizan. Aquí es simplemente las ecuaciones de Newton, aquí las ecuaciones de Nose-Hoover, en este caso las ecuaciones de Langevin, y para el barostato son las ecuaciones de Nose-Hoover, pero para el caso del barostato. Bien, otro de los comandos o instrucciones que utiliza LAMMPS es compute. Entonces compute lo que hace es realiza cálculos o calcula ciertas observables a partir de información que tenemos de los átomos. Estas propiedades pueden ser termodinámicas, estructurales o propiedades de transporte. Como ejemplo citamos las siguientes propiedades termodinámicas. En este caso la sintaxis es la palabra reservada compute, un identificador, el grupo de partículas que queremos calcular en la propiedad y bueno, después la propiedad. En este caso sería la energía potencial, puede ser la energía cinética traslacional, puede ser la temperatura misma, puede ser la presión o bien el tensor de los esfuerzos en un grupo de partículas o de átomos. Y tenemos también el cálculo de las propiedades estructurales. Bueno, propiedades estructurales entendemos aquellas que definen cómo están distribuidas las partículas o átomos en una sustancia. En este caso pues tenemos como ejemplo típico el cálculo de la función de distribución radial o RDF. Entonces tenemos igual la misma sintaxis, compute, un ID, grupo de partículas que quiero calcular y bueno, una cierta sintaxis que ahorita no voy a mencionar, si lo haré más adelante. Y tenemos el cálculo del radio de giro. Este es aplicable el caso de moléculas con el caso de un polímero, ¿sí? Es decir, calcula el tamaño de las partículas de la molécula, o bien propiedades de transporte. Entonces las propiedades de transporte pues podemos calcular el recorrido libre medio a través de MSD. Igual, la misma sintaxis, compute, un ID, un group, y bueno, cierta sintaxis que dependa de qué modificaciones queramos hacer sobre el cálculo. Lo interesante, lo importante de compute es que bueno, estamos utilizando rutinas que nos permiten pues ahorrarnos muchas líneas de código. Es decir, para calcular cada uno de estos observables pues se necesitan varias líneas de código para aquellos que han escrito sus propios programas de dinámica molecular. Y bueno, esto ahorra muchísimas líneas de cómputo y bueno, de tiempo. Entonces, en vez de enfocarnos en programar y en escribir código, lo que hacemos es nos enfocamos más en la física del problema. Bien, aquí tenemos un ejemplo del cálculo de las propiedades en el caso de la función de distribución radial, en donde, bueno, es una cantidad pues clásica que se utiliza en el estudio de los líquidos, de los gases,
realmente partículas puntuales, partículas tipo Lennard-Jones, que tienen interacciones de corto alcance. Entonces, bueno, no necesariamente deben ser partículas de Lennard-Jones, pueden ser otro tipo de partículas, pero bueno, lo utilizamos como un ejemplo sencillo. Y en este caso, pues aquí ya habíamos mencionado el compute RDF, y bueno, aquí tenemos un cierto indicador RDF. El grupo de las partículas, este es el BIM, es decir, la forma de construir el histograma para hacer el cálculo de GR, que GR es precisamente la función de distribución radial. Y bueno, entre qué par de partículas queremos calcularlo. Bueno, recordemos un poco que pues GR tiene que ver con la distribución de las partículas. Si yo tengo una partícula central, entonces quiero ver cómo están ordenadas o cómo están distribuidas las partículas alrededor de esta. Si se encuentra en sigma, es decir, en 1, pues lo que uno observa es pues un pico, es decir, la partícula pues tiene, ahí se encuentra la partícula, pero conforme nos vamos moviendo en R, si vamos alejándonos de la partícula, vemos primero una disminución del número de partículas y después un pico, es decir, vemos una segunda capa de partículas, y después seguimos incrementando R, es decir, nos vamos alejando, entonces vemos la segunda capa de partículas, que sería pues, este tercer pico, y así. Entonces ya cuando nos alejamos bastante de la partícula inicial, lo que uno observa pues esto llega a un valor de saturación, es decir, se vuelve el sistema homogéneo. Entonces, bueno, es el caso de un líquido típico de Lennard-Jones. Esta gráfica se hizo justamente para un fluido de Lennard-Jones, que bueno, tiene ese comportamiento. También tenemos aquí el cálculo del recorrido libre medio, que es justamente está definido a través de la relación de Einstein para calcular el coeficiente de la difusión. El recorrido libre medio o el desplazamiento libre medio está definido por esta cantidad, que es la diferencia entre la posición de una partícula I respecto a su posición inicial. Y bueno, esto se debe hacer un promedio, es decir, estos cuadráticos se hace un promedio en un ensamble y en el tiempo. Entonces, es decir, sobre todas las partículas se hace este cálculo y sobre diferentes realizaciones, diferentes simulaciones. Y bueno, a través de esta expresión se puede calcular el coeficiente de difusión, de tal manera que en el límite, cuando t tiende a infinito, es decir, en la parte lineal de la gráfica, la pendiente tiene el significado justamente de el coeficiente de difusión. Entonces, es una forma de hacerlo. Calcula el coeficiente de difusión. Hay otras formas, pero bueno, esta es la forma más inmediata. Otro ejemplo del cálculo de propiedades de LAMMPS, tenemos aquí el radio de giro de una molécula. Entonces se calcula a través del compute gyration. Tenemos aquí la definición del radio de giro, al cuadrado, el promedio, y bueno, es básicamente una forma de describir cómo están distribuidas las partículas en torno al centro de una molécula, por lo cual se calcula en este momento alrededor del centro de masas. Bueno, aquí tenemos el caso de un polímero de estrella. Entonces este polímero de estrella nosotros consideramos el centro de masa y calculamos esta distribución de partículas promediada con un peso de 1 entre m, donde m es el número de moléculas, y bueno, eso nos da una cierta medida del tamaño de la molécula. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se expresa el radio de giro. Entonces calculamos el radio de giro en una simulación de un polímero de estrella, y aquí lo que observamos es su evolución en el tiempo. Claramente pues tiene que ser variable, porque pues asume diferentes configuraciones el polímero, y todo lo que uno espera aquí pues es que esto fluctúe alrededor de un valor promedio, que es justamente pues este valor. Por eso se tiene que hacer el promedio sobre el tiempo y sobre configuraciones, es decir, suponiendo que pues este sistema esté equilibrado. También tenemos aquí el recorrido libre medio de este sistema con el compute MCD. Igual necesitamos únicamente decirle el grupo de átomos que estamos calculándole
recorrido libre medio. Aquí presentamos resultados de dos tipos de partículas, el caso del centro, es decir, el centro de la partícula o bien de todas las partículas. Y aquí vemos dos comportamientos diferentes del recorrido libre medio o del desplazamiento libre medio, ¿no? Entonces se puede calcular también, si hacemos la estadística que estaba definida a partir de la ley de Einstein, podemos calcular nosotros el coeficiente difusivo de una molécula. Entonces ese sería el ejemplo. Bien. Bien. Dejamos para un próximo tutorial la explicación de dos casos, de dos ejemplos. El caso del fluido de Lennard-Jones y el caso de un polímero que es utilizamos los dos tipos de átomos, atomic y bond. Entonces, por el momento, pues, dejamos esta exposición y bueno, el próximo tutorial trataremos con estos dos ejemplos. Gracias por su atención.